Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola, amada familia del Senti City Global. Un saludo muy especial desde la ciudad de Atlanta. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y hoy tengo la bendición de compartir con ustedes la meditación teoterápica, la cual he titulado SOS a la Iglesia. Bueno, hoy estamos comenzando el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y esta carta es un llamado de atención a la iglesia, en este caso pues a los Gálatas, que estaban siendo influenciados de una manera negativa por falsos maestros, por gente legalista que quería imponer enseñanzas diferentes a las que ya ellos habían recibido al comenzar su fe en Jesucristo. Y por eso encontramos aquí en el capítulo 1 de quién era el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, y cómo se presenta el Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Partiendo de esa premisa de que Pablo sabía muy bien quién le había llamado. Recordemos que Pablo era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que asolaba a la iglesia. Dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así se presenta el apóstol Pablo a los Gálatas en esta carta, que hoy pienso yo que cobra mucha vigencia por los peligros en los cuales se encuentra la iglesia, por los peligros que acechan a la iglesia y los peligros que están al interior de la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy las redes sociales, en internet, está atestado de enseñanzas, de predicadores, de profetas, de apóstoles, de charlatanes, de engañadores, de mercaderes del evangelio. Y resulta de que mucha gente está cayendo en los lazos y en las redes de estas personas. Y por eso él dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desafortunadamente, mucha gente se está dejando influenciar por este tipo de personajes, por este tipo de enseñanzas, pero todo eso tiene una razón, digamos, una razón es de que la iglesia, la gran mayoría de la iglesia no quiere pagar el precio. La gran mayoría de los creyentes no quieren pagar el precio de tener su cara a cara con Dios, de tener su intimidad con Dios, de meterse en la palabra del Señor, de pedirle al Espíritu Santo la revelación de la palabra para que no tengan necesidad de estar simplemente como oidores. Hoy la iglesia se ha constituido en oidores de fábulas, oidores de predicadores, de motivadores que quieren simplemente mover las emociones de las personas para que la gente se sienta bien. Y muy poco se ve la confrontación con el pecado, muy poco se ve la confrontación con la vida de carnalidad que se vive muchas veces en la iglesia.
Y continúa aquí diciendo el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Hoy mucha gente está pervirtiendo el evangelio. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ya sabemos que la palabra anatema quiere decir maldición. Sea maldición esa persona. Y aquí se pone el apóstol Pablo. Si yo les enseño un evangelio diferente, si yo salgo con cuentos raros, entonces que yo mismo sea anatema. Está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dándoles a entender la seriedad del asunto y de cómo el celo que había en su corazón por la iglesia, por sus discípulos, por la gente que Dios le había permitido ganar para él, que estaba viéndose amenazados por la influencia de estos tipos de personajes que aparecen en la iglesia. El apóstol Pablo salió del judaísmo y resulta de que habían gente interesada en llevar a la gente de la iglesia de Gálatas a judaizar. Entonces dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y otra vez reitera, sea maldición. Esta persona es realmente no confiable, no se puede tener dentro de nosotros, no se puede tener dentro de la iglesia. Dice allí en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces tenemos que preguntarnos hoy, ¿será que estamos agradando a Dios o estamos simplemente agradando y entreteniendo a la gente? Agradando y entreteniendo a la gente para que la gente no se vaya, para que la gente se sienta bien, para que la gente se conserve su membresía en la iglesia, en la congregación, y entonces no nos veamos afectados. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, como antes os hemos dicho, también lo digo ahora y repito, si alguno os predica un evangelio diferente del cual habéis recibido, sea que anatema. Dice más adelante acerca del ministerio del apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí juega un papel determinante en la vida de fe la revelación. El apóstol Pablo dejó el judaísmo, dejó de perseguir a la iglesia, dejó de calificar de locos y fanáticos a los cristianos y se convirtió en uno de ellos por revelación, porque le fue revelado, porque le fue abierto el entendimiento y entonces se dio cuenta él de que estaba simplemente persiguiendo la verdad, persiguiendo a los que estaban en el camino correcto y los que estaban en la verdad. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicare a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. La certeza y la seguridad que había en este siervo, en este gran siervo de Dios, que se tiene que constituir en un referente
para todos los siervos de Dios, para todos los pastores, para todos los misioneros. El celo que había en el corazón de Pablo, de velar y de cuidar de que ese rebaño que Dios le había encomendado, pues no fuera dispersado, no fuera disperso. ¿Por qué? Por los falsos maestros, por los lobos rapaces que se infiltran al interior de las iglesias con fábulas y con enseñanzas completamente apartadas de la verdad. Entonces, el libro de Gálatas se tiene que constituir en ese llamado de advertencia. Y vale la pena que hoy que estamos iniciando este estudio de este hermoso libro, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra predicación, revisemos nuestras enseñanzas. ¿Será que estamos desviándonos? ¿Será que estamos predicando un evangelio diferente? Y si es así, pues es tiempo de ¿qué? De arrepentirse, es tiempo de volver al fundamento de los apóstoles, es tiempo de volver a la verdad, es tiempo de volver al evangelio de Jesucristo. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, adentrarnos en tu corazón, adentrarnos en tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, y recibir, Señor, por el Espíritu Santo, esta advertencia, Señor, sobre la iglesia, sobre nuestra propia vida, Señor, porque el que crea esta firme, mire que no caiga. Señor, oh Dios del cielo, gracias. Abre nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, agudízalos, Señor. Y sobre todo, danos espíritu de revelación, Señor, para que podamos, Señor, oh Dios del cielo, igual que los cristianos de Berea, indagar, Señor, y comprobar, Señor, que la enseñanza que estamos recibiendo de nuestros pastores está ajustada, Señor, a la palabra, está ajustada, Señor, al verdadero evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te damos en este día, Señor, y te pedimos que nos guardes, Señor, de predicar un evangelio diferente, Señor, porque no queremos ser anatema. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos la próxima. Bendiciones. Meditaciones teoterápicas.